Una boda elegante en un hotel de lujo, y justo cuando el sí, quiero, está por sonar, la novia levanta la mano y revela frente a todos una red de engaños, traición y poder. Nadie lo esperaba, ni siquiera su prometido, que pensaba que ella era una pieza fácil de mover. Pero se equivocó, porque ella no es solo una maestra, es la mujer que lo expone todo, y lo deja sin salida. Lo que sigue es un duelo de verdad y dignidad que desarma a los poderosos desde adentro. Cuéntanos desde dónde nos escuchas y a qué hora queremos leerte en los comentarios. Todo parecía perfecto en la Catedral de Sevilla, hasta que él pronunció las palabras que lo destruyeron todo. Eres demasiado poca cosa para mí. Clara había ignorado las advertencias de su madre y su amiga Lucía sobre Diego, aferrándose a su fe en el amor. Desde pequeña había creído que, si una se entregaba con honestidad, la vida terminaría por devolverle algo justo. Pero en ese instante, todo lo aprendido parecía venirse abajo. El día amaneció cálido, con cielos despejados y una brisa ligera que perfumaba el ambiente con azahar. Sevilla resplandecía bajo el sol de primavera. Clara se había despertado temprano, antes que su alarma. Miró el vestido colgado en la puerta del armario. Modesto, sencillo, sin encajes extravagantes ni perlas importadas. Era lo que podía permitirse como maestra de infantil en un colegio público de Madrid. Pero lo había elegido con ilusión, con cuidado, como quien prepara un nuevo capítulo de su vida. Horas después, frente a la catedral, su madre Isabel le ajustó el velo con manos temblorosas. Lucía, la amiga de toda la vida, se encargaba de tranquilizarla con chistes torpes. Álvaro, su padrastro, esperaba con traje prestado pero sonrisa verdadera. Entraron. La luz multicolor de los vitrales danzaba sobre el suelo de mármol. En los bancos, los invitados murmuraban, algunos con interés, otros con superioridad apenas disimulada. Doña Ramona, la madre de Diego, se sentó en la primera fila, con la espalda tan recta como su juicio. Clara caminó lentamente hacia el altar, tomada del brazo de Álvaro. Notó cómo su corazón latía con fuerza, pero lo atribuyó a la emoción. Diego la esperaba. Alto, apuesto, vestido impecable, pero no sonreía. El sacerdote inició con voz grave. Habló del amor, de la entrega, del respeto mutuo. Clara apenas escuchaba. Miraba a Diego. Su rostro parecía tallado en piedra. Cuando llegó el momento de los votos, hubo una pausa. Clara le apretó la mano, como buscando su regreso, pero él no respondió. Solo apartó la mirada. «Lo siento», dijo en voz alta, firme, como si ensayado. «No puedo hacer esto. No puedo casarme contigo. Eres demasiado poca cosa para mí». Un murmullo recorrió la nave. Alguien dejó caer un abanico. Otro contuvo un jadeo. Clara sintió que el mundo se desmoronaba debajo de sus pies. No entendía. ¿Había oído bien? ¿Lo había dicho de verdad? Diego retrocedió un paso, luego otro. Se giró y bajó por el lateral, dejando atrás el altar, los bancos, los votos no pronunciados. El sacerdote guardó silencio. Clara permanecía de pie, clavada al mármol, incapaz de moverse. El calor le subía por el cuello, le quemaba la cara, le nublaba la vista. Lucía se levantó rápidamente y llegó a su lado. Clara susurró, «Vámonos». Pero Clara no reaccionaba. Solo pensaba en su madre, en los alumnos que habían dibujado carteles diciendo, «Se casa la señora Clara». En los meses de preparativos, en las palabras de Diego que ahora parecían huecas, manipuladas, falsas. Y entonces, como si el universo reclamara justicia, las puertas principales de la catedral se abrieron con fuerza. Un estruendo de madera maciza y aire fresco invadió el espacio. Todos se giraron. Un hombre de traje azul marino, alto, de cabello plateado, caminaba con paso firme por el pasillo central. Detrás de él, dos guardaespaldas trajeados lo seguían sin emitir sonido. Su presencia imponía. Su elegancia no era ostentosa, sino construida. En su rostro, una mezcla de serenidad y urgencia. Se detuvo a mitad de camino, miró directamente a Clara y dijo con voz profunda, «Hola, hija. Parece que llego justo a tiempo». El silencio fue absoluto. El eco de sus palabras resonó entre los muros centenarios. Un murmullo apenas contenido emergió.
Alguien pronunció su nombre como quien revela un secreto. ¿Julián Herrera? Isabel soltó un sollozo breve y se llevó la mano al pecho. Álvaro frunció el ceño. Lucía miró a Clara, después al hombre, después otra vez a Clara. Nadie se movía. Clara, sin embargo, sintió algo antiguo removerse en su interior. Aquella voz, aquellos ojos. Había visto una vez ese tono azul en una foto escondida en una caja de su madre. Nunca entendió por qué esa imagen estaba prohibida. Julián llegó al pie del altar. Miró al sacerdote con respeto y se inclinó levemente. Les ruego unos minutos. Esto es algo que debía haber ocurrido hace muchos años. El sacerdote, superado por la situación, asintió y dio un paso atrás. Julián se volvió hacia los presentes. Gracias por venir. Pero ahora la familia necesita privacidad. Uno de los guardaespaldas comenzó a guiar a los invitados hacia las salidas laterales. Algunos protestaron, pero la autoridad de Julián era incuestionable. Incluso doña Ramona, molesta, se vio forzada a levantarse y salir entre murmullos. Diego, desde el fondo, no dijo palabra. Sus manos temblaban. Su rostro era una máscara de confusión y alarma. Julián no le dirigió ni una mirada. Cuando el último invitado salió, la catedral quedó en una calma reverberante. El incienso seguía flotando en el aire. Clara respiró hondo. ¿De verdad? ¿Eres tú?, preguntó ella, apenas audible. Julián asintió. Dio un paso más, pero se detuvo. No pretendo explicarlo todo ahora. Solo quiero que sepas que he estado buscándote durante muchos años. Y hoy, por fin, te encontré. Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Clara, silenciosas, sinceras. No eran de tristeza, tampoco de alegría, eran de liberación. Entonces lo supo, sin pruebas, sin palabras. Lo supo, y eso lo cambió todo. Clara no se movía. Las palabras, hola hija, aún resonaban en su cabeza como un eco que no lograba apagar. El hombre de cabello plateado, traje a medida y mirada intensa seguía allí, a solo unos pasos del altar, observándola con una mezcla de serenidad y emoción contenida. Su mundo, ya tambaleante por la humillación que acababa de vivir, se resquebrajaba aún más. A su alrededor, la catedral de Sevilla se iba vaciando. Los invitados salían por las puertas laterales, escoltados por los guardaespaldas del recién llegado. Clara apenas notaba el movimiento. Su respiración era entrecortada. Su pecho subía y bajaba con dificultad. Lucía la sostenía del brazo sin saber muy bien qué hacer. Isabel, su madre, se mantenía a unos metros, pálida, con los ojos abiertos como platos. Álvaro la sujetaba de los hombros, preocupado. El hombre dio un paso más. No alzó la voz, pero su tono fue firme. Me llamo Julián Herrera. Y sí, Clara, soy tu padre. El silencio fue denso, como si la catedral entera se hubiese contenido en una sola exhalación. Clara sintió como sus piernas cedían ligeramente, pero se sostuvo. No entendía cómo aquello podía ser cierto. Toda su vida había escuchado que su padre biológico las había abandonado, que no merecía ni ser nombrado. ¿Qué haces aquí?, preguntó con la voz quebrada, como si el aire le costara salir. Julián bajó la mirada por un segundo, antes de volver a encontrarse con los ojos de ella. Llevo 25 años buscándote. Me dijeron que hoy te casabas. Vine porque no podía permitir que otro momento pasara sin verte. Isabel se acercó entonces, lentamente. Clara la miró, esperando una negación, una explicación, algo que pusiera orden en ese caos. Pero su madre solo asintió con los ojos llenos de lágrimas. Es cierto, dijo apenas en un susurro. Es tu padre. Las palabras golpearon a Clara como una segunda ola. Quiso hablar, pero no salieron sonidos. Julián avanzó un paso más, con los brazos ligeramente extendidos, sin forzar. Se detenía antes de invadir el espacio de ella. Su presencia era elegante, pero no arrogante. Era como si supiera que cada palabra mal dicha podía romper lo que apenas comenzaba a formarse. ¿Por qué nunca lo supe?, preguntó Clara finalmente. Porque yo no se lo permití, intervino Isabel, con la voz aún temblorosa. Todos giraron hacia ella. Clara buscó respuestas en sus ojos, y su madre tragó saliva antes de continuar. Cuando eras pequeña, Julián y yo discutíamos todo el tiempo. Él estaba obsesionado con su trabajo.
Pasaban noches fuera, viajes, llamadas. Yo sentía que no le importábamos tú ni yo. Hubo un día, uno en especial, en que me dijo que si seguía interfiriendo con su agenda, pediría la custodia completa. Yo tuve miedo. Empaqué nuestras cosas y desaparecimos. Cambiaron de ciudad. De nombre, añadió Julián con tono bajo, sin enojo. Contraté detectives. Te busqué en Madrid, en Valencia, en Zaragoza. Cada vez que creía tener una pista, desaparecías de nuevo. Clara lo miraba con el ceño fruncido. Le costaba procesar todo aquello. Lucía, que hasta entonces había permanecido callada, intervino con suavidad. Clara, ¿quieres que vayamos a casa? Podemos hablar más tranquilos allá. Ella asintió con lentitud. No podía seguir ahí, en medio del incienso y de los bancos vacíos que aún olían a flores frescas. Julián asintió también. Solo pido que me permitas acompañarte. No tengo derecho a exigirte nada, pero quiero estar cerca, si me lo permites. Clara no respondió, pero tampoco lo rechazó. Media hora más tarde, en su apartamento de Chamberí, todo se sentía irreal. Julián estaba sentado en una de las sillas del comedor, mirando con curiosidad las paredes llenas de dibujos infantiles y plantas que necesitaban riego. Isabel permanecía en silencio, sentada junto a Álvaro. Lucía preparaba café en la pequeña cocina, como si la acción le permitiera mantenerse cuerda. «Es modesto», dijo Clara, mirando a su alrededor, «pero es mi hogar». «Es acogedor», respondió Julián, «y dice mucho de ti». El silencio se instaló durante unos segundos. Julián sacó de su bolsillo interior una carpeta pequeña. La colocó sobre la mesa con cuidado. «Esto es para ti». Clara la abrió y encontró recortes de periódicos, fotos impresas, incluso dibujos de ella cuando era niña. Muchos parecían haber sido obtenidos en actividades escolares. Unas pocas tenían notas manuscritas. Festival de primavera, Feria de Ciencias, 4º de primaria. ¿Cómo conseguiste esto? A través de mis investigadores. En los últimos años, con la tecnología de reconocimiento facial, empezaron a aparecer pistas. Hace 3 meses vi una noticia local sobre una maestra en Madrid que ganó un premio con su clase por un huerto escolar. Reconocí tu sonrisa. Clara pasó los dedos sobre una de las fotos. Era ella, con niños alrededor, sosteniendo una planta de tomates. Nunca pensó que una imagen tan cotidiana pudiera significar tanto para alguien. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no escribiste llamaste? Porque no tenía cómo. Isabel fue muy cuidadosa. Cambió todo. Nunca me permitieron una puerta. Hasta ahora. Isabel bajó la vista, visiblemente afectada. Álvaro le pasó un brazo por los hombros. Clara respiró hondo. «¿Y cuando me encontraste, decidiste aparecer justo en mi boda?» No sabía que iba a pasar lo que pasó. Solo supe que era hoy, y no quería perdérmelo. No esperaba una escena. Solo quería verte. La sinceridad en su voz era palpable. Clara lo observó largamente. Aún dolía, aún confundía. Pero algo en el pecho se le acomodaba, como una pieza suelta que por fin encontraba su sitio. «¿Qué pasa ahora?», preguntó, más para sí misma que para él. Julián sonrió con tristeza. «Lo que tú decidas. Si quieres que me marche, lo haré. Pero si quieres conocerme, estaré aquí. No tengo prisa. He esperado 25 años». En ese instante, Clara no tenía todas las respuestas. Pero sabía una cosa. Su vida acababa de cambiar. Y aunque aún no entendía cómo manejarlo, había algo reconfortante en la presencia de ese hombre que parecía haberla buscado sin cesar. Desde el rincón, Lucía sirvió el café con manos tranquilas. Afuera, Madrid seguía su curso. Dentro, una familia rota empezaba quizá a coserse de nuevo. Justo cuando Clara empezaba a entender su pasado más reciente llamó a su puerta, con flores. 3 días después de aquella inesperada reunión familiar con Julián, y aún sin haber digerido del todo la realidad, Clara trataba de mantener su rutina. Regresó al colegio infantil donde enseñaba, refugiándose en el bullicio de los niños, en las pequeñas manos que pintaban sin miedo a salirse de los bordes y en los abrazos espontáneos que le recordaban quién era realmente. Allí, entre las canciones de animales y los cuentos en voz alta, todo parecía más simple. Esa tarde,
El cielo de Madrid se había cubierto de nubes suaves que presagiaban lluvia sin amenazar del todo. Clara estaba terminando de recoger los juguetes del rincón de lectura cuando escuchó un golpecito en la puerta del aula. Supuso que sería la conserje o algún padre despistado, pero cuando abrió, se encontró con la última persona que esperaba ver, Diego. Llevaba un ramo de rosas blancas demasiado grandes para el reducido espacio y una expresión entre culpa y esperanza. Estaba impecable, como siempre, con su chaqueta entallada y su reloj brillante en la muñeca. Pero sus ojos tenían algo distinto. Ansiedad, o tal vez miedo. Clara, por favor, empezó, sin atreverse a cruzar el umbral. Solo 5 minutos, no más. Ella permaneció en silencio, sujetando la puerta con una mano, como si necesitara algo físico a lo que aferrarse. Has estado ignorando mis mensajes, mis llamadas, y lo entiendo, de verdad. Pero necesito hablar contigo. Clara lo miró detenidamente. Por dentro, el corazón le latía con fuerza. No por emoción, sino por el recuerdo doloroso de la humillación en la catedral. Aún podía oír su voz, fría, distante. Eres demasiado poca cosa para mí. 5 minutos, dijo por fin, abriendo apenas la puerta. Pero no aquí. Ven por el pasillo. Lo guió hasta una pequeña sala de profesores donde había una mesa circular y una máquina de café que emitía zumbidos intermitentes. Se sentaron uno frente al otro, las flores entre ambos como una barrera incómoda. No sé ni por dónde empezar, dijo Diego, pasándose una mano por el cabello. Lo que hice fue imperdonable. Lo sé. Entré en pánico. Todo me sobrepasó. Las expectativas, el compromiso, el miedo. ¿Miedo a qué?, interrumpió Clara con voz baja pero firme. A no estar a la altura, a fracasar, a decepcionarte, a no encajar contigo. Clara lo observaba con atención. Sus palabras podían parecer sinceras, pero algo en su tono le resultaba conocido. Era el mismo lenguaje florido que había usado tantas veces durante su noviazgo, para evitar discusiones, para suavizar verdades incómodas. ¿O fue miedo a que no encajara yo con tu familia?, preguntó ella, sin apartar la mirada. Diego tragó saliva. Mi madre, tú sabes cómo es. Siempre ha sido exigente. Pero yo tomé mis propias decisiones. ¿De verdad? Porque en el altar parecías bastante de acuerdo con ella. Él bajó la mirada. Fue un error. Grande. No hay excusas. Pero te amo, Clara. Y estoy aquí para pedirte otra oportunidad. Ella guardó silencio. En otro tiempo, tal vez esas palabras habrían bastado, pero ya no. Había visto otra parte de su historia. Había conocido a un hombre que, a pesar del tiempo y la distancia, había cruzado el país por verla. Había sentido lo que era ser mirada sin condiciones. ¿Sabías quién era mi padre?, preguntó de repente. Diego levantó la vista, sorprendido. ¿Qué? Julián Herrera. ¿Lo sabías antes de abandonarme en el altar? No, no lo sabía. Te lo juro. Me enteré por la prensa, como todos. Clara lo miró con escepticismo. Había algo en sus ojos que no terminaba de cuadrar. ¿Y Tomás Serrano? ¿Te suena? Diego frunció el ceño, incómodo. No sé de quién hablas. Clara asintió lentamente. No insistió, pero guardó la respuesta como quien archiva una pista. Esa noche, ya en casa, sacó el portátil y llamó a Lucía por videollamada. Su amiga respondió desde la cocina, rodeada de platos sin lavar y con una copa de vino en la mano. ¿Ha vuelto el innombrable?, preguntó sin rodeos. Sí, dijo Clara. Hoy apareció en el cole con flores. Dice que me ama, que se arrepiente, que fue el miedo. ¿Y tú qué piensas? Que algo no encaja. No sé, Lucía. Hay una parte de mí que quiere creer que todo fue un error, pero hay otra que no puede olvidar la frialdad con la que me dejó. Y esa parte no se calla. Lucía bebió un sorbo de vino y asintió. Voy a investigar. Dame un día, solo uno. Quiero revisar algunas cosas. ¿Recuerdas que Tomás Serrano es directivo en el Grupo Herrera? Creo que Diego tuvo negocios inmobiliarios en Valencia hace un par de años. Voy a cruzar datos. ¿Y si no encontramos nada? Pues al menos sabrás que no estás paranoica. Pero si encontramos algo, Clara, podrías haber estado viviendo una mentira desde el principio. Esa frase le cayó como un jarro de agua fría. Y si todo había sido parte de un plan,
¿Y si Diego nunca la había amado realmente? ¿Y si solo era una ficha más en un tablero que desconocía? Al día siguiente, mientras preparaba los materiales para una actividad sobre los sentidos, Clara recibió un mensaje de voz de Lucía. He encontrado una foto de hace 2 años. Conferencia de Urbanismo Sostenible en Barcelona. Diego aparece en una mesa redonda junto a Tomás Serrano. ¿Casualidad? Clara se quedó mirando el móvil como si fuera un objeto extraño. Su respiración se aceleró. Clara, dijo Lucía en otro audio. Creo que Diego te conocía mucho antes de que tú lo conocieras a él. Y esa idea lo cambiaba todo. Lucía había dicho que solo necesitaba un día. Pero en realidad, le bastaron unas horas. A media mañana del día siguiente, Clara recibió un mensaje con una imagen adjunta, una captura de pantalla borrosa pero inequívoca. En ella, Diego aparecía en una conferencia sobre desarrollo inmobiliario celebrada en Valencia, sentado en una mesa junto a Tomás Serrano, el mismo que su padre había mencionado como su mano derecha. La leyenda bajo la foto decía: Mesa de inversión, alianzas público-privadas. Y aunque la calidad de la imagen no era excelente, no cabía duda. Clara se quedó un rato con el móvil en la mano, sin saber si sentir rabia, tristeza o desilusión. La mezcla de emociones era tan densa que no encontraba una sola palabra para describirla. Diego le había mentido, o, como mínimo, le había ocultado un vínculo relevante con el entorno de su padre, y ahora, después de humillarla, regresaba con promesas de amor y redención. No podía ser casualidad. Por la tarde, se encontró con Lucía en su cafetería habitual del barrio de Chamberí, la Casa de las Tostas. El lugar tenía ese aire acogedor de los locales de siempre. Camareros que tuteaban con confianza, una barra de madera desgastada y paredes llenas de pizarras con menús escritos a mano. Pidieron 2 cafés con leche y una ración de tortilla. ¿Qué más encontraste?, preguntó Clara, revolviendo lentamente el azúcar, aunque no solía tomarlo dulce. Lucía sacó su tableta y deslizó una serie de capturas. Esto es de la misma conferencia. Aquí está el listado de participantes. Mira esto. Señaló un nombre en particular. D. Ríos Consultoría Urbana. Clara sintió un nudo en el estómago. Tenía una empresa registrada con sus iniciales, dijo Lucía. Y al parecer, parte de la financiación venía de Capital Iberia, que está vinculada con Serrano. ¿Desde cuándo? Al menos 3 años. Más o menos desde que se conocieron, ¿no? Clara asintió en silencio. Todo empezaba a tomar forma, aunque doliera. Diego no solo la había conocido por casualidad en un evento benéfico como él había dicho, sino que probablemente había sido una presentación calculada. Un movimiento de ajedrez. ¿Crees que mi padre sabía algo? No lo sé, respondió Lucía, pero no creo. Julián parece demasiado directo como para participar en este tipo de cosas, pero deberías preguntarle. Clara asintió y se terminó el café de un trago. Dejó un par de monedas sobre la mesa, con ese gesto automático y cultural que marcaba el tip justo, ni exagerado ni escaso. Luego se despidió de Lucía y caminó por las calles de su barrio, aún sin decidir si lo que sentía era traición o simplemente una confirmación de lo que su intuición ya le había dicho en el altar. Esa noche, envió un mensaje a Julián. ¿Podemos vernos mañana? Necesito hablar contigo. La respuesta llegó pocos minutos después. Claro. A las 12, en mi despacho de la calle Serrano. ¿Te parece? Al día siguiente, Clara llegó puntual. El edificio era elegante, moderno, con grandes ventanales y plantas cuidadas a la entrada. La secretaria la recibió con cortesía, ofreciéndole agua o café. Clara lo rechazó con una sonrisa tensa. Julián la esperaba en un despacho amplio pero sobrio, con vistas a una pequeña plaza, donde los árboles comenzaban a florecer. Vestía una camisa clara sin corbata, y sus mangas estaban remangadas, lo que le daba un aire menos formal que de costumbre. «Me alegra verte», dijo, levantándose y dándole 2 besos como mandaba la costumbre. «Gracias por recibirme», respondió ella, tomando asiento. «¿Todo bien?» «No exactamente». Julián frunció ligeramente el ceño. Clara sacó su móvil, buscó la imagen y se la mostró. ¿Lo conoces? Julián observó detenidamente la pantalla. Tardó unos segundos antes de asentir con la cabeza. Sí, Tomás Serrano. Ha trabajado conmigo más de 15 años. Lo considero... Bueno, lo consideraba un protegido.
¿Y sabías que había tenido negocios con Diego? Julián alzó la vista hacia ella, claramente sorprendido. ¿Con tu ex prometido? No. ¿Estás segura? Lucía encontró pruebas, conferencias, registros de empresas, incluso conexiones financieras indirectas. Todo apunta a que se conocían desde hace al menos 3 años. Y justo hace 3 años empezó mi relación con Diego. Julián se recostó en la silla, pensativo. Se pasó una mano por la barbilla. Eso cambia muchas cosas. ¿Crees que Tomás pudo haberle dicho quién era yo? Es posible. Tomás tenía acceso a mis investigaciones. Cuando comencé a buscarte con más intensidad, compartía mis avances con él. Si hizo algo sin decírmelo, ¿y si le pidió a Diego que se acercara a mí? ¿Que iniciara una relación para controlarme o evitar que tú me encontraras? La idea flotó en el aire como una acusación sin voz. Julián no respondió enseguida. Finalmente, suspiró. No puedo afirmarlo sin pruebas. Pero si lo hizo, no se lo voy a perdonar. Clara sintió cómo la tensión en su espalda comenzaba a disolverse. Al menos sabía que su padre no estaba detrás de esa posible conspiración. A pesar del dolor, había un pequeño alivio en descubrir que su instinto seguía funcionando. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Investigar. En silencio. No quiero alertarlos aún. Si hay algo oculto, lo sabremos, y si te han usado, también lo pagarán. Clara asintió. Se levantó con gesto decidido. Gracias, Julián. Clara la detuvo justo antes de que saliera. Pase lo que pase. Recuerda esto. Tú no eres una pieza, ni para mí, ni para nadie. Ella sonrió, sincera por primera vez en días. De vuelta a casa, en el metro, rodeada de desconocidos que consultaban sus móviles o escuchaban música con auriculares, Clara se sintió extrañamente tranquila. Tal vez porque ahora tenía un propósito claro. No solo descubrir la verdad, sino recuperar el control de su propia historia. Esa noche, al revisar unos documentos antiguos que Diego había dejado en su piso, Clara encontró una tarjeta de visita. En ella, en letras discretas, se leía: Capital Iberia, Inversiones Estratégicas. El nombre que figuraba abajo era el de uno de los socios vinculados a Tomás. Lo sostuvo entre los dedos durante un largo rato. Luego encendió su móvil, le sacó una foto y se la envió a Lucía con un mensaje breve. Empieza a atar cabos. Esto no fue casualidad. Al otro lado, Lucía respondió casi al instante. Clara, creo que esto es mucho más grande de lo que pensábamos. Entre las paredes de su aula, Clara trataba de concentrarse en las tareas cotidianas. Revisar dibujos, limpiar pinceles, guardar plastilinas secas. Pero su cabeza estaba en otro sitio. Cada palabra que le había dicho Julián el día anterior resonaba con fuerza. Si lo que sospechaban era cierto que Diego se había acercado a ella por instrucciones de Tomás Serrano, su historia personal no solo era un engaño emocional, sino una operación cuidadosamente planeada. Cuando terminó la jornada escolar, salió con su bolso colgado del hombro y los pasos pesados. No había dado más de 20 pasos por el pasillo cuando lo vio. Diego, otra vez, esperándola. Esta vez no traía flores, ni siquiera una sonrisa. Su rostro estaba serio, tenso. Clara dijo con voz contenida: No sabía si aparecer, pero no puedo seguir esperando. Ella no respondió. Simplemente cruzó los brazos y esperó. He estado pensando en todo lo que pasó, en nosotros. Y sé que es tarde, que no tengo derecho a pedir nada, pero necesito hacerlo. Sacó una pequeña caja de terciopelo azul de su chaqueta. La abrió. Un anillo nuevo, más ostentoso que el primero, brilló bajo la luz del pasillo. ¿Qué es esto?, preguntó Clara, aunque ya sabía la respuesta. Quiero casarme contigo, de verdad. Esta vez sin miedo, sin interferencias. Solo tú y yo. Ella esbozó una sonrisa leve, ambigua. Su voz, cuando respondió, era suave, casi melancólica. ¿Y cómo te imaginas esa boda? Simple. Una ceremonia íntima, en el extranjero. Nos fugamos. Nada de familiares, ni prensa, ni expectativas. Solo nosotros. Clara se tomó su tiempo. Lo observó. Notó cómo sus dedos apretaban la caja, cómo su mirada oscilaba entre la insistencia y el cálculo. Una fuga. Suena romántico, respondió ella. Despacio, pero también suena a esconderse.
Diego frunció el ceño. No quiero esconderme. Solo quiero escapar del ruido. Yo no quiero escapar, dijo Clara. Si vamos a empezar de nuevo, que sea de verdad. Con la gente que importa presente. Con las cosas claras. Él guardó el anillo, claramente desconcertado. ¿Te refieres a otra boda? Algo pequeño, elegante, pero íntimo. En Madrid, con nuestros amigos, mi familia y también mi padre. La mención de Julián provocó un cambio casi imperceptible en la postura de Diego, como si se reordenara internamente. Claro, dijo tras un breve silencio. Si eso es lo que te haría feliz. Clara asintió. Lo haría. En los días siguientes, Diego se mostró entusiasta. Llamaba para discutir detalles, proponía lugares, menús, listas reducidas de invitados. Cada gesto suyo parecía más desesperado que romántico, como si algo lo apremiara. Clara fingía no notar nada. Respondía con entusiasmo justo, calculado. Mientras tanto, se reunía con Julián y Elena, la jefa de personal de la fundación, para organizar la otra parte del plan. Una tarde, Clara y Julián se encontraron en una sala privada del Hotel Ritz Madrid. Elena tenía desplegadas varias carpetas, y en la mesa brillaban documentos impresos, fotos, correos electrónicos y transcripciones de llamadas, todo reunido en orden, esperando su momento. Están cayendo en la trampa, dijo Elena, ajustando sus gafas. Ambos, Diego y Tomás. La boda será en la terraza del Ritz, explicó Julián. Invitaremos a personas clave, miembros del consejo, socios, incluso un par de periodistas discretos. Clara asintió. Y todo debe parecer auténtico. Nadie puede sospechar nada. Eso incluye tu comportamiento, añadió Elena. Tendrás que ser convincente, cálida, enamorada. Lo sé, respondió Clara. Y puedo hacerlo. Aquella misma noche, Diego pasó por el apartamento con una carpeta de proveedores y sugerencias de música. Mientras ella fingía interés por las opciones, notó que su atención volvía una y otra vez a su reloj. Era un gesto casi automático. Girar la muñeca, mirar rápido, como si esperara un mensaje o una orden. ¿Esperas algo importante?, preguntó Clara, fingiendo naturalidad. Diego parpadeó, sorprendido. Luego se apresuró a cubrir el reloj con la manga. No, solo rutina. Ella asintió y volvió a mirar la lista de canciones. En su interior, la certeza crecía. Había algo más. Cuando Diego se marchó, Clara llamó a Lucía y le contó cada detalle. Lo tienes atrapado, dijo su amiga, y él no tiene idea. ¿Has averiguado algo más sobre la empresa de Diego? Sí. Está prácticamente al borde del colapso. Ha perdido inversores, tiene deudas con proveedores y hay rumores de insolvencia. Todo esto empezó, ¿adivina cuándo? ¿Hace 3 años? Exacto. Justo cuando se acercó a ti. Clara cerró los ojos. Le costaba asumir la magnitud de lo que podía estar ocurriendo. No solo la habían engañado emocionalmente, sino que también podía haber sido parte de un plan para rescatar una empresa moribunda. ¿Crees que Tomás sigue detrás? Sí. Y Diego, aunque no lo admita, está actuando bajo presión. Eso explica su urgencia. Clara colgó la llamada y caminó hasta la ventana. Afuera, Madrid seguía su vida. Motos que pasaban rápido, ancianos charlando en la plaza, un camarero saludando desde una terraza. Todo parecía normal, pero en su interior, algo ya había cambiado. El día de la boda se acercaba. Todo estaba listo. El vestido, los invitados, los documentos que se mostrarían, la pantalla oculta entre la decoración floral. Pero más allá de los detalles logísticos, lo que importaba era su estado emocional. Clara no se sentía vengativa, pero sí determinada. No lo hacía solo por ella. Lo hacía por la dignidad que le habían quitado, por el amor que creía haber vivido y que ahora descubría contaminado. Y también por las niñas y niños que la saludaban cada mañana en el colegio con abrazos desordenados y dibujos de colores. Por ellos, necesitaba recuperar su voz. Mientras planchaba el velo que usaría uno nuevo, distinto al de Sevilla, recibió un mensaje de Diego. ¿Estás segura de todo esto? Nunca pensé que me darías otra oportunidad. Ella escribió. Todos cometemos errores. Yo también. Quizás merecemos una segunda oportunidad. Lo releyó. Sonaba sincero, sonaba real, y sin embargo, era parte del guión.
En la noche, antes de dormir, volvió a mirar el anillo. Lo había dejado en su mesilla, junto a una vela apagada. Lo giró entre los dedos, observando cómo la luz reflejaba en la piedra. A veces susurró para sí: hay que bailar en el teatro hasta que caiga el telón. Y al día siguiente, el telón empezaría a levantarse. Las horas previas a la ceremonia transcurrían con una calma engañosa. En el Hotel Ritz de Madrid, los pasillos alfombrados olían a flores frescas y madera encerada. El personal caminaba con rapidez medida, ajustando últimos detalles, alineando copas, rectificando cortinas. Nadie sospechaba que aquel enlace aparentemente íntimo escondía una trampa meticulosamente urdida. Clara, en una de las suites superiores, se miraba al espejo con serenidad. Su vestido no era blanco, sino marfil claro, con un corte sobrio, de líneas limpias y sin adornos innecesarios. Su cabello estaba recogido en un moño bajo, sin velo. Parecía una novia, sí, pero también una mujer decidida. Sobre la cómoda descansaba una carpeta azul, cerrada, con un broche dorado. Contenía los documentos y pruebas que pondrían fin a la farsa. Lucía estaba a su lado, ajustando uno de los pendientes con expresión entre nerviosa y emocionada. ¿Estás segura?, preguntó, mirándola a los ojos. Tan segura como cuando decidí enseñar a niños que nadie quiere escuchar, respondió Clara. La amiga asintió en silencio. Desde que Clara le había contado el plan completo, la ceremonia como escenario, la pantalla oculta entre las flores, las cámaras discretas, los invitados cuidadosamente elegidos, todo había sido una cuenta regresiva. Y ahora estaban a minutos de subir al escenario principal. Mientras tanto, en otra planta del hotel, Diego ajustaba su corbata frente al espejo. Su reflejo le devolvía una imagen que no terminaba de reconocer. Había algo en sus ojos. Ansiedad. Sí, pero también una pizca de temor. Tomás Serrano, sentado en un sillón cercano, revisaba unos papeles con expresión fría. Todo tiene que salir perfecto, dijo sin alzar la vista. Lo sé, respondió Diego. Pero no entiendo por qué esta insistencia en que me case. Ya tenemos acceso a los contactos que queríamos. ¿No es arriesgado? Tomás levantó la vista con lentitud. Porque mientras la tengas cerca, es más fácil controlar a Julián. Una hija enamorada es más dócil que una heredera empoderada. Diego tragó saliva. Aunque sabía que Tomás tenía razón, algo dentro de él empezaba a crujir. Nunca imaginó que Clara, tan transparente, se convertiría en una pieza de poder. Y menos aún, que él sentiría culpa. En el salón principal del hotel, los invitados comenzaron a llegar. Entre ellos, algunos rostros conocidos de la prensa, miembros del Consejo de la Fundación Herrera, personalidades del mundo cultural. Nada extravagante, pero sí cuidadosamente seleccionado. Clara los observaba desde una pantalla en la suite, gracias a una cámara instalada por el equipo de Julián. «Está funcionando», murmuró Elena, que coordinaba los detalles técnicos. «Nadie sospecha nada». ¿Está Julián ya?, preguntó Clara. «Sí, llegó hace 10 minutos. Está en el fondo, como acordamos». A las 12 en punto, el coordinador de eventos dio la señal. La música suave comenzó a sonar. Clara respiró hondo, tomó el ramo de flores blancas más simbólico que romántico y salió al pasillo. Caminó con paso seguro, acompañada de Lucía, que sostenía su mirada como un ancla. Diego la esperaba en el centro del salón, bajo una estructura floral donde, ocultas, se encontraban cámaras y una pantalla motorizada. Sonrió al verla acercarse. Era una sonrisa que había practicado 1000 veces, pero que ahora se sentía forzada. El maestro de ceremonias inició el acto. No era religioso ni civil, solo simbólico, como habían acordado. Clara asintió con cortesía cuando le preguntaron si deseaba continuar. Diego, al ser interrogado, tardó un segundo más, pero respondió con un sí casi automático. Entonces, justo cuando el maestro se disponía a pronunciar el cierre, Clara alzó la mano. «Perdón, antes de sellar esto, necesito compartir algo». El murmullo fue inmediato. Algunos asistentes se miraron entre sí. Diego frunció el ceño, desconcertado. Clara se giró hacia los presentes. Su voz era firme, sin temblores. «Durante meses he sido parte de una historia que no escribí. He sido observada, utilizada
y manipulada por personas que creía que me amaban. Señaló hacia la estructura floral. De pronto, la pantalla oculta descendió lentamente y comenzó a proyectar documentos. Correos electrónicos entre Diego y Tomás. Grabaciones de conversaciones donde se hablaba de acercarse a la hija antes de que Julián la encontrara. Transferencias bancarias, fotografías de reuniones privadas. Esta no es una boda, continuó Clara. Es una verdad que necesitaba ser contada. Los murmullos se volvieron exclamaciones. Una mujer de la prensa comenzó a grabar con su móvil. Los miembros del consejo se levantaron de sus asientos. Julián, desde el fondo, observaba en silencio, con los labios apretados. Diego intentó acercarse, pero Clara retrocedió. No digas nada, dijo ella. No hay nada que puedas justificar. Tomás se levantó de su silla, con el rostro enrojecido. Esto es una trampa, una manipulación. ¿Como la que tú hiciste conmigo?, respondió Clara. ¿La misma que planificaste desde tu despacho? ¿Pensaste que por ser maestra, por venir de abajo, era débil? Los asistentes guardaron silencio. El peso de la escena lo llenaba todo. No soy insignificante, dijo Clara con voz clara, proyectando hacia todos. Y ustedes no son invencibles. La frase se quedó suspendida en el aire, como un disparo sin pólvora que igual dolía. Lucía se acercó y le tomó la mano. Julián caminó hacia ella lentamente. A su paso, los presentes se apartaban. Se colocó a su lado, sin decir palabra, pero su mirada decía todo. Clara, rodeada por quienes sí la respetaban, sintió que por fin el aire volvía a entrar en sus pulmones. Tomás intentó marcharse, pero varios miembros del consejo de la fundación lo rodearon. Uno de ellos, un hombre de cabello blanco y expresión dura, le dijo: «Queremos respuestas. Ya». La escena había cambiado por completo. Lo que iba a ser una boda íntima se había convertido en un acto de justicia pública. Y Clara no solo había recuperado su dignidad, había recuperado el control de su historia. En medio del silencio denso, la música paró. Nadie se movía. Todos esperaban el siguiente paso. Pero para Clara, el siguiente paso ya estaba claro. No era el final, sino el verdadero comienzo. En cuanto terminó la proyección, la pantalla volvió a elevarse lentamente, dejando atrás los documentos expuestos como si se cerrara un telón sobre una obra que ya no necesitaba más actores. El silencio era tan denso que bastaba un suspiro para quebrarlo. Nadie en la sala se movía. Solo Clara respiraba con calma, el ramo de flores aún en la mano, la barbilla en alto, la mirada serena. Diego parecía congelado. Su rostro, que también había sabido componer durante años para convencer, seducir o engañar, ahora se descomponía a la vista de todos. No había máscara que le sirviera en ese momento. Miraba a su alrededor buscando una salida, pero ninguna le ofrecía consuelo. Tomás, a su lado, mantenía el rostro endurecido, pero sus ojos brillaban de furia contenida. «Esto es un montaje», repitió por tercera vez, sin convencer a nadie. Esta mujer solo busca venganza. Pero ya no había nadie dispuesto a escucharle. Incluso, algunos de sus antiguos aliados del Consejo de la Fundación lo observaban con desconfianza, con un leve matiz de asco. Clara bajó del pequeño estrado donde se había llevado a cabo la ceremonia. Caminó con paso firme entre los asistentes, muchos de los cuales se apartaban con una mezcla de respeto y asombro. Al llegar al fondo del salón, se detuvo junto a Julián. «Gracias», le dijo en voz baja, «por creer en mí». Él asintió, sin necesidad de palabras. Solo le colocó una mano en el hombro, con una ternura que había aprendido a recuperar en esos últimos días. Lucía se acercó también, con lágrimas en los ojos. «Lo hiciste, lo hicimos». «Aún no termina», respondió Clara, y tenía razón. Porque en ese momento, dos hombres vestidos con trajes oscuros, abogados de la fundación, se aproximaron a Tomás. Le entregaron un sobre sellado. Una notificación de suspensión inmediata. Los rumores de corrupción, antes ocultos, ahora salían a la luz con fuerza. Tomás rompió el sobre en el acto, con un gesto violento. «Esto no se queda así», espetó, dirigiéndose a Julián. «¿Crees que puedes deshacerte de mí tan fácilmente?» «No», Tomás, respondió Julián, en voz alta, para que todos lo oyeran. «No me deshice de ti, te deshiciste tú solo».
Diego dio un paso atrás, intentando desaparecer en medio del murmullo creciente. Pero no fue posible. Varios periodistas, alertados por los documentos proyectados, comenzaron a acercarse con móviles y cámaras. ¿Tenía usted conocimiento de los movimientos de Capital Iberia?, preguntó una reportera, acercándole el micrófono. ¿Cuánto dinero recibió por colaborar con Tomás Serrano?, insistió otro. Diego no respondió. Solo bajó la mirada y, sin decir palabra, se abrió paso entre la gente hacia la salida lateral del salón. Nadie lo siguió. Clara, observándolo marchar, sintió una mezcla de pena y alivio. No había odio en su mirada, solo el peso de la verdad. Esa verdad que, por fin, ya no la aplastaba, sino que la sostenía. Al salir del salón, los invitados comenzaron a comentarlo todo en susurros. El evento, que debía haber sido íntimo y elegante, se había convertido en una revelación mediática, pero nadie parecía molesto. Al contrario, muchos se acercaban a Clara para felicitarla, para mostrarle respeto, incluso admiración. «Usted ha sido valiente», dijo un hombre mayor, miembro del consejo. «Este tipo de cosas no se denuncian todos los días, menos así, tan de frente». Ella agradecía cada palabra con una sonrisa leve. Sabía que ese día marcaría un antes y un después, no solo en su vida, sino en la percepción que muchos tenían de ella. De la maestra, la hija ilegítima, la mujer abandonada en el altar, pasaba a ser la figura que destapó una red de manipulación y poder. Más tarde, ya en la terraza del hotel, bajo un cielo madrileño limpio y luminoso, Julián organizó una pequeña comida para los más cercanos, sin cámaras, sin discursos, solo con los que habían acompañado a Clara desde el principio. «¿Y ahora qué?», preguntó Lucía, mientras brindaban con cava. «Ahora empiezo de nuevo», respondió Clara. «Pero desde donde quiero, no desde donde otros me colocaron». «¿Y vas a denunciar a Diego y Tomás ante la justicia?», insistió su amiga. Clara lo pensó unos segundos. «No lo sé. Tal vez. Pero más importante aún, quiero que todos lo sepan. Que otras personas como yo vean que no están solas. Que se puede responder con dignidad. Que no todo se resuelve gritando. A veces, basta con la verdad bien dicha». Julián la miró con orgullo. «Eres más fuerte de lo que imaginaba». «No. Soy tan fuerte como necesitaba ser», dijo Clara. El día terminó con una paz rara, como esa que llega tras una tormenta larga. Clara caminó sola por la Gran Vía, con su vestido marfil y los zapatos en la mano. Las luces de los teatros y escaparates reflejaban sobre los charcos del suelo. Algunos transeúntes la miraban sin reconocerla. Para ellos era solo otra mujer elegante en la noche de Madrid. Pero para ella, cada paso era una victoria. Al llegar a casa, encendió una vela sobre la mesa, no por superstición, sino como símbolo de cierre, de comienzo, de claridad. Abrió el portátil. Escribió un breve correo a la dirección de su colegio. «Solicito reincorporarme a mis funciones. Estoy lista para volver a clase». Después, se acercó a la ventana. Desde allí, podía ver los tejados antiguos del barrio, con sus azoteas, sus plantas colgantes, sus luces parpadeantes. Se permitió llorar, no de tristeza, ni siquiera de alivio. Lloró por todo lo vivido, por lo que perdió, por lo que recuperó, y al secarse el rostro, con el mismo pañuelo que Lucía le había dado de adolescente, solo pudo pensar en una frase sencilla, que repetía siempre a sus alumnos: «Ser valiente no es no tener miedo, es actuar aunque lo tengas». Y con ese pensamiento, supo que todo lo que venía después sería suyo, solo suyo. La mañana siguiente fue extrañamente silenciosa. Ni llamadas de periodistas, ni correos de felicitación, ni rumores a través de redes sociales. Clara se despertó con el canto tenue de un mirlo en el alféizar y la luz dorada de abril que se colaba entre las cortinas. Por primera vez en semanas, no sentía peso en el pecho ni urgencia al revisar su móvil. El mundo no se había desmoronado, al contrario, estaba más claro que nunca. Preparó café, tostó pan con tomate y aceite de oliva y desayunó en la terraza, en pijama, descalza. Desde allí podía ver los árboles de la plaza vecina, aún tímidamente verdes, y la panadería que ya abría con su habitual aroma a harina caliente y mantequilla.
En el fondo pensó, era esto lo que quería. Calma, rutina, una vida sin máscaras. Pero la calma duró poco. A eso de las 11, recibió un mensaje inesperado. Provenía de la Fundación Herrera, firmado por Elena. Convocatoria urgente. Consejo extraordinario. Hoy, 16. 0H. Se ruega puntualidad. Aunque Clara no formaba parte del consejo oficial, sabía que su presencia había adquirido un nuevo peso simbólico. Agradeció el mensaje con un simple «allí estaré». Después, se vistió con un pantalón de lino beige, blusa azul claro y una chaqueta de lino blanco. No necesitaba imponerse con la ropa. Su historia ya hablaba por ella. Al llegar al edificio de la fundación, en la calle Serrano, fue recibida con respeto. El guardia de seguridad le sonrió como si la reconociera. Elena la saludó con un apretón de manos firme. Julián ya estaba en la sala de reuniones, acompañado de algunos miembros clave, empresarios, catedráticos, representantes de ONGs. Todos la miraron al entrar, no con lástima, sino con una mezcla de respeto y curiosidad. «Gracias por venir», dijo Julián, poniéndose en pie. «Antes de comenzar, quiero dejar claro que lo ocurrido en el hotel ha cambiado muchas cosas, no solo en lo personal, sino también en la estructura de esta fundación». Clara tomó asiento en un lateral, junto a Elena. No habló. Escuchó con atención mientras Julián explicaba los pasos legales que se estaban siguiendo contra Tomás, la auditoría interna en curso, y el plan para revisar todos los proyectos donde Capital Iberia había participado. «La fundación no puede permitirse manchas», añadió uno de los miembros, un jurista de voz grave, «pero tampoco puede permitirse perder lo que Clara representa». Ella levantó la mirada, sorprendida. «No me refiero a su vínculo familiar», aclaró el hombre. «Me refiero a su actitud, a su firmeza, a su dignidad. Eso necesitamos ahora. Gente que no se doble». Clara no supo qué decir. Julián intervino. «Por eso, proponemos la creación de un nuevo comité de integridad. Y queremos que Clara lo presida». Hubo murmullos. Algunas cabezas asintieron. Nadie objetó. «Pero yo soy maestra», dijo ella, con una sonrisa. «No tengo experiencia en estas cosas». «Precisamente», respondió Elena. «No estás contaminada. Y sabes lo que es construir desde abajo». El voto fue unánime. Clara aceptó, con humildad pero sin miedo. Salió de aquella reunión con una carpeta de documentos bajo el brazo y una nueva responsabilidad: supervisar que nunca más se usara la fundación para intereses personales. Esa noche, se permitió cenar con su madre. Isabel había estado distante los días anteriores, como si temiera no tener lugar en esta nueva vida de su hija. Pero Clara la llamó. Prepararon tortilla, ensalada y una botella de vino tinto joven. Comieron en la mesa redonda de la cocina, la misma donde Clara había hecho los deberes de niña. «Nunca imaginé que todo saldría así», dijo Isabel, con la copa en la mano. «Siempre tuve miedo de que si sabías la verdad, me rechazarías». «Te mentiste para protegerme», respondió Clara. «Lo entiendo, pero ya no hace falta esconderse». Se miraron con ternura. Isabel acarició la mano de su hija. «Tu padre está orgulloso». «Lo sé. ¿Tú lo estás?» «Más que nunca». Después de cenar, Clara caminó sola hasta el parque cercano. Llevaba un abrigo ligero sobre los hombros y una bufanda que Lucía le había regalado años atrás. Sentada en un banco, vio pasar a parejas jóvenes, ancianos con perros, adolescentes en bicicleta. Todo era tan cotidiano, tan ajeno al torbellino que ella había vivido, que le pareció casi irreal. Pensó en Diego, no con rabia, sino con una nostalgia difusa. Sabía que él también había sido una víctima de sí mismo, de su ambición, de su cobardía. No lo perdonaba, pero tampoco quería arrastrarlo más en su memoria. Pensó también en Tomás, y en todos los Tomáses que existían, hombres que usaban a otros como fichas, convencidos de que el poder estaba en controlar. No los odiaba, pero quería que supieran que había límites. Y pensó, sobre todo, en sus alumnos, en los cuentos que leería el lunes, en las risas pequeñas que escucharían cuando sacara las marionetas, en cómo volvería a ser simplemente Señor Clara, sin trajes, sin cámaras, sin conspiraciones. Al volver a casa, encontró en su buzón una carta sin remitente. La abrió. Era una nota breve, escrita a mano.
Las piezas ya no se mueven solas. Ahora, tú eres quien mueve el tablero. No dejes que nadie más lo tome. No había firma, pero reconoció la caligrafía de Julián. Sonrió. Encendió una vela en el alféizar. No era para rezar, ni para pedir nada. Solo para recordar que la luz, a veces, viene de dentro, y que basta una chispa para mantenerse en pie. El lunes por la mañana, el aula de Clara volvió a llenarse del sonido familiar de pasos menudos, risas desordenadas y voces agudas que se solapaban como un coro sin partitura. Los niños entraban con mochilas de colores, algunos medio dormidos, otros cargados de dibujos y novedades del fin de semana. Uno a uno, la abrazaban como si no hubiesen pasado solo unos días desde su ausencia, sino meses. Clara sonreía a cada uno, escuchaba sus relatos con atención y se agachaba para estar a su altura. Ese ritual tan cotidiano, tan simple era todo lo que necesitaba para saber que estaba en el lugar correcto. En el rincón de lectura, mientras ayudaba a un pequeño a formar su nombre con letras imantadas, Lucía apareció por la puerta con una carpeta en la mano y expresión de urgencia amable. «Te prometí que te traería esto en persona», susurró. «No quería enviártelo por correo». Clara se disculpó con los niños y salió al pasillo con Lucía. Allí, lejos de oídos curiosos, abrió la carpeta. Contenía la denuncia formal que se presentaría contra Tomás Serrano y Capital Iberia. Todo estaba en orden. Las pruebas recopiladas, los testimonios, los movimientos financieros irregulares, y al final, su nombre, Clara Valverde, como denunciante principal. «¿Estás segura de firmarlo?», preguntó Lucía. «Es otro paso más exposición, más batalla». Clara no dudó. «He llegado demasiado lejos como para mirar hacia otro lado ahora. No es solo por mí, es por todo lo que intentaron quitarme y por quienes vienen detrás». Firmó con letra firme. La tinta se secó rápidamente, como si el papel supiera que estaba destinado a algo grande. Lucía guardó el documento y la abrazó, con la complicidad de quien ha estado ahí en cada paso del camino. «Hoy lo entrego en persona. Mañana los titulares serán otros». «Que lo sean», respondió Clara. «Pero yo seguiré viniendo aquí, cada mañana, porque aquí está mi verdad». Esa tarde, al salir del colegio, recibió una llamada de Julián. Su voz sonaba distinta. No había tensión, pero sí una urgencia contenida. «Tenemos que vernos. Hay algo que necesitas saber». Se encontraron en una pequeña cafetería cerca del Retiro, de esas con manteles de cuadros y camareros que recuerdan cómo tomas el café. Julián ya la esperaba en una mesa del fondo, con un sobre la mesa. «¿Qué ocurre?», preguntó Clara, sentándose frente a él. Él le deslizó el sobre. Clara lo abrió. Dentro había una carta escrita a mano. Reconoció la caligrafía. Era de Diego. «Me la envió esta mañana», explicó Julián. Antes de desaparecer, Clara leyó en silencio. Era una carta confusa, a ratos sincera, a ratos evasiva. Diego hablaba de sus errores, de cómo se dejó arrastrar por la ambición, de cómo Tomás lo había engatusado con promesas de poder. Admitía que se acercó a ella sabiendo quién era, pero también afirmaba que en algún punto la mentira dejó de serlo y el amor se volvió real. Decía que no pedía perdón, porque no lo merecía, pero sí deseaba que ella supiera la verdad entera. «¿Dónde está?», preguntó Clara, al terminar. «No lo sé. Nadie lo ha visto desde el sábado. Renunció a todo. Vendió su participación en sus empresas. Canceló cuentas. Puede que haya querido desaparecer del mapa. Y Tomás está acorralado. El consejo lo ha destituido oficialmente. Tiene varias denuncias en proceso, pero como siempre, se moverá con abogados y escudos hasta que alguien lo haga caer de verdad». Clara se quedó un momento en silencio. Luego miró por la ventana, hacia el movimiento de la calle. «¿Sabes qué es lo más triste de la carta?», preguntó. «Que Diego solo se atrevió a decir la verdad cuando ya no tenía nada que perder». Julián asintió. «Algunos hombres necesitan perderlo todo para encontrarse. Otros, ni así. Yo no quería venganza, papá. Solo quería poder mirarme al espejo y saber que hice lo correcto. Y lo hiciste». Pagaron los cafés, salieron al aire fresco del final de la tarde y caminaron unos pasos juntos. Antes de separarse, Julián le entregó otro sobre, más pequeño.
Es solo un borrador, dijo. Pero quiero que lo pienses. Clara lo abrió al llegar a casa. Era una propuesta formal para integrar el Consejo de Administración de la Fundación, no solo como figura pública, sino como vocal con voto. Incluiría reuniones mensuales, propuestas de intervención educativa y un pequeño equipo de apoyo. La propuesta venía acompañada de un manuscrito breve. Tu voz ha sido clara. Ahora necesitamos que siga sonando, no desde el dolor, sino desde la experiencia. La noche la encontró sentada junto a la ventana, leyendo el documento con calma. Al fondo, Madrid titilaba como un manto de luciérnagas. Pensó en la niña que fue, la que jugaba a ser maestra con muñecas viejas. Pensó en la joven que creyó en un amor sin dobleces, y en la mujer que, paso a paso, había recuperado su historia. Tomó un bolígrafo y escribió una sola palabra en la hoja de respuesta: sí. No por Julián, ni por vengarse de nadie, por ella, por su madre, por cada una de las niñas que algún día le dirían: gracias por no callarte. Y mientras apagaba la luz para ir a dormir, Clara sintió que algo, finalmente, se cerraba con suavidad. No como una puerta que se golpea, sino como un libro que termina con la última página leída en paz. Y aún así, sabía que la historia no acababa ahí. Solo estaba lista para empezar otro capítulo. El acto oficial de incorporación al Consejo de la Fundación Herrera tuvo lugar una semana después, en el mismo salón donde, días antes, Clara había desvelado la verdad frente a decenas de personas. Pero esta vez, no había flores falsas, ni promesas vacías. Había luz natural, sillas dispuestas en círculo y una mesa de madera, sin manteles, sin estridencias. Un espacio donde las decisiones se tomaban con la voz, no con el poder. Julián fue el primero en hablar. Agradeció la presencia de todos. Leyó un breve texto sobre la importancia de la integridad, y luego hizo un gesto hacia Clara, quien se puso en pie con tranquilidad. Llevaba un vestido azul marino sencillo, el cabello suelto y un cuaderno en la mano. No vengo aquí como hija de nadie, empezó, ni como víctima. Vengo como educadora, como ciudadana, como alguien que sabe lo que cuesta recuperar la dignidad cuando te la han pisoteado. El silencio en la sala era absoluto. No vengo a juzgar el pasado, pero sí a vigilar el futuro. No acepté este lugar para estar en una foto, sino para abrir puertas a otras voces que nunca fueron escuchadas. Los aplausos fueron sinceros, sin entusiasmo exagerado, solo reconocimiento. Clara tomó asiento con el corazón más liviano que nunca. Al terminar el acto, varios de los presentes se le acercaron. Una mujer mayor, directora de una fundación de niños sin hogar, le tomó las manos entre las suyas. Gracias por tu coraje, le dijo. Nos hiciste sentir vistas. En los días siguientes, Clara combinó sus clases con reuniones de trabajo. Por las mañanas, seguía enseñando a niños a sumar, a leer, a cuidar plantas. Por las tardes, se reunía con expertos en políticas educativas, lideraba debates sobre transparencia y proponía iniciativas que hasta entonces nadie se había atrevido a plantear. Pero su mayor gesto aún estaba por llegar. Organizó un pequeño acto en el colegio donde trabajaba. Invitó a padres, vecinos del barrio, antiguos alumnos. Prepararon una merienda sencilla con zumo de naranja, bizcochos caseros y juegos en el patio. Era un encuentro sin formalidades, pero con un significado profundo. Reconciliar lo cotidiano con lo extraordinario. Al llegar al patio, Clara se encontró con una sorpresa. Julián estaba allí, acompañado de su secretaria y de varios miembros del consejo. No habían sido invitados oficialmente, pero estaban allí, sin protocolo, mezclándose con los niños, sonriendo. Julián se acercó a ella con una caja de cartón en las manos. ¿Puedo interrumpir un minuto? Clara, desconcertada, asintió. Esto no es una medalla, ni un premio. Es algo que me encontré hace poco, en una de mis cajas del desván. Pensé que debías tenerlo tú. Abrió la caja. Dentro, envuelta en papel de seda, había una fotografía enmarcada. Una mujer joven, Isabel, con una bebé en brazos, sonriendo en un parque de otoño. Clara se llevó una mano a la boca. Jamás había visto esa imagen. Detrás, escrito con letra antigua, podía leerse: Clara, 9 meses. El amor no siempre desaparece. A veces solo se esconde para sobrevivir. Lo guardé con la esperanza de que algún día pudiera devolvértelo, dijo Julián.
Ella lo abrazó, no con la urgencia de quien teme perder, sino con la paz de quien sabe que lo perdido ha regresado, de otro modo, pero intacto en su esencia. Esa noche, Clara regresó a casa con la foto sobre el regazo. La colocó sobre la repisa, junto a una vela encendida. Luego, se sirvió una copa de vino, se sentó frente a la ventana y simplemente observó el mundo. Ya no necesitaba probar nada a nadie. No necesitaba protegerse. Estaba completa. Lucía llamó, justo antes de medianoche. ¿Puedo pasar?, preguntó. Tengo helado y una noticia bomba. En menos de 20 minutos, estaba sentada en su sofá, con una cuchara en una mano y su móvil en la otra. ¿Has visto esto?, dijo mostrando la pantalla. Era una noticia reciente. Tomás Serrano, citado oficialmente a declarar por presunto fraude, cohecho y tráfico de influencias. La investigación había tomado fuerza gracias a las pruebas entregadas por Clara y respaldadas por la Fundación. El fiscal general había solicitado prisión preventiva. Esto ya no tiene vuelta atrás, dijo Lucía. Es oficial. Clara asintió, sin euforia. No celebraba el daño ajeno, pero sí celebraba la justicia. Brindaron con cucharadas de helado y risas suaves, como dos adolescentes que, por fin, sabían que habían ganado algo más importante que una pelea. Habían ganado el derecho a vivir sin miedo. Al día siguiente, Clara volvió al colegio como siempre. Saludó a sus alumnos, se sentó en la alfombra y comenzó el cuento del día. Era una historia sencilla, sobre una niña que creía haber perdido algo muy valioso y que, en su búsqueda, descubría que en realidad lo llevaba dentro desde el principio. Mientras leía, los niños la escuchaban con ojos muy abiertos, y aunque no entendían el trasfondo, intuían que aquello era más que un cuento. Cuando terminó, uno de los pequeños, con los dientes aún torcidos y la voz chillona, levantó la mano. «Señor, ¿esa niña eres tú?». Clara sonrió, se acercó y le susurró al oído. «Un poco sí». Y entonces supo que había llegado, a casa, a sí misma, al lugar del que nadie más podría apartarla jamás. En un pequeño aula con aroma a témpera y pan tostado, una mujer leyó un cuento con voz serena, rodeada de miradas infantiles que aún no conocían la traición, pero sí reconocían el amor. Había pasado por el abandono, la mentira y la humillación pública, pero no dejó que el dolor la definiera. En vez de encerrarse en el silencio, eligió hablar, construir, tender la mano, y al hacerlo, recuperó no solo su dignidad, sino también su historia, su padre y su lugar en el mundo. La enseñanza es simple pero profunda. El amor, cuando es auténtico, no se impone ni se mendiga. Se ofrece con valor, incluso cuando la verdad duele. A veces, lo que nos arrebata no es el futuro, sino la capacidad de imaginarlo distinto. Pero como esa vela encendida junto a una foto olvidada, la verdad dicha con ternura y firmeza puede alumbrar más que cualquier venganza. Tal vez hoy, mientras repasa una fotografía antigua o escucha la risa de un nieto, usted también recuerde que todos llevamos dentro una historia que merece ser contada con respeto. Si esta historia ha tocado su corazón, le invitamos a compartirla con quien lo necesite. Porque como las buenas semillas, las palabras que nacen del coraje y la bondad siempre florecen en los rincones más inesperados.